¿Cómo apoyar a los empleados a dar lo mejor de sí? Eso queremos hacer todos, ¿no? Es nuestro trabajo, ¿no? De eso se trata, en nuestro esfuerzo por sacar lo mejor de cada uno de nuestros empleados o de cada uno de los sistemas. A veces olvidamos lo simple, ¿o no? A veces no buscamos las herramientas que no cuesten mucho dinero o que sean simples o poco complicadas. La herramienta de la que hablaremos en esta sesión será buscar la grandeza. Buscar la grandeza, el hábito de enfatizar la fuerza individual. Empezaremos echando una mirada a nuestra niñez. Esto será individual. No vayan a llorar. Desde la niñez hasta la preparatoria. Pregúntense, ¿qué pasó con más frecuencia? Quizás nuestros padres, nuestros maestros, nuestros consejeros en la escuela hablaban de nuestras debilidades o resaltaban nuestra fuerza con más frecuencia. Nuestras debilidades. Sí, nuestras debilidades. Sí. Lo vivimos, ¿verdad? Claro que sí. Nos dijeron, cuidado cómo usas el color, asegúrate de seguir las reglas, no invadas otras áreas, no te salgas de la línea. Nos decían cómo jugar, lo que hacías mal. Y eso lo traemos a nuestras empresas. Nos fijamos poco en lo que el empleado hace bien y mucho en lo que hace mal. Lo traemos a las empresas. Recuerdo hace tiempo, ya hace muchos años, estaba en secundaria, era un muchacho y era muy buen jugador de béisbol. Mi padre pensó que era bueno como para jugar en las ligas profesionales y en su momento en las ligas mayores. Yo era un catcher. Y la posición no es realmente importante, pero sí tenía un buen brazo, era bueno en la defensa, tenía buena estatura y era bateador zurdo. Así es, bateaba con la zurda, lo cual no es tan usual, pero tenía poder y tenía la capacidad de conservar un buen promedio, o sea que le pegaba muy bien a la pelota en cada turno al bat. Todos creyeron que yo jugaría en la liga profesional. Cuando entré a la secundaria, el entrenador pensó que sería bueno para mí ser un bateador alterno. Déjenme explicar qué es un bateador alterno. Si hay un bateador zurdo y un lanzador derecho, el bateador golpea mejor los lanzamientos de un derecho, porque puede ver la bola. Por el contrario, si hay un lanzador zurdo frente a un bateador derecho, este lo hará estadísticamente mejor. Así, teóricamente, si pudiera batear de cualquier lado del plato, mi promedio sería mejor. Esa era la teoría de mi entrenador en la secundaria. Durante toda la temporada, que inicia en la primavera y termina en el verano, trabajamos mi bateo por la derecha. ¿Y qué creen que pasó? Se atrofió su lado izquierdo. Se atrofió mi lado izquierdo. Absolutamente cierto. Y otra cosa, solo alcancé un promedio de bateo regular con la derecha. Y mi promedio de bateo con la izquierda declinó. Así es, continuamente nos fijamos en las debilidades. Y eso sucedió. Trabajé en mi debilidad. Practiqué en eso todos los días y empecé a olvidar mi fortaleza. De la infancia a la fecha he aprendido a fijarme en las debilidades de la gente al punto de traerlo al mundo empresarial. Voy a comentarles dos términos con los que trabajaremos: los líderes abiertos y los líderes cerrados. Los líderes abiertos fundamentalmente piensan que lo importante es trabajar para crear una cultura que se enriquezca con personas talentosas que busquen dar el máximo y lo hagan con entusiasmo. Los líderes cerrados, por otro lado, creen más en sí mismos, en sus habilidades, en resultados y no están interesados en crear ninguna cultura. Un liderazgo abierto es un proceso creativo en el que se contagia el liderazgo y se crea un ambiente que se llena de talento.
de gente talentosa, deseosa y gustosa de desarrollar sus capacidades. De eso se trata un liderazgo abierto, de crear ese ambiente. Hagan cuanto puedan como líderes para crear ese ambiente. Propicien un ambiente en donde la gente sea capaz de hacer su máximo desempeño. Es una actitud, y es una actitud que se esparce en toda la organización. Se va a esparcir de una persona a otra, o como diría yo, se transmite de arriba hacia abajo. Y comúnmente es en ese orden, de arriba hacia abajo. Y en esa organización existe la distinción de la que hablamos, de entre abiertos y líderes cerrados. Los cerrados se fijan en la debilidad de la gente. Ellos siempre ven lo que está mal. Por ahí es por donde empiezan, porque no sucede como quiero que suceda, por eso está mal. ¿Qué errores hubo? De eso se preocupan, de los errores. Nos dicen qué hicimos mal, y es raro que nos digan lo que hicimos correcto. A nadie le dan una palmada en la espalda y hasta se les escucha decir, pero si le pagamos para que lo haga, pues entonces que lo haga. Correcto. Los abiertos ven el mundo diferente. Y créanme, ser abierto es algo en lo que ustedes se pueden entrenar, pues a la mayoría de los líderes abiertos se les ha enseñado a fijarse en la capacidad de la gente. Los líderes abiertos conocen bien cuáles son las debilidades de la gente, tal vez las conozcan mejor que los líderes cerrados. Ellos las saben, es su trabajo enterarse, pero se concentran en las cualidades de la gente. Saben que eres el mejor en algo. Sí, pero ¿cómo trabajarán mejor? ¿Trabajarán mejor en una actividad en la que saben que son buenos o en una actividad en la que se sienten incómodos porque no están preparados para hacerla? Les contaré otra historia, es personal. Trabajé para una empresa publicitaria. Y yo tuve un gran éxito por ser capaz de trabajar con cuentas en donde había problemas de relaciones. Tuvimos una cuenta muy grande e importante que tenía un problema. El presidente de la agencia me llamó y me pidió que atendiera al cliente. El presidente cometió 2 errores fatales. Ante todo, no entendió en totalidad el problema. Pensó que el problema era un problema de relaciones. E incluso no conocía las fortalezas reales para dar soluciones que había en mí. El problema no era un problema de relaciones, se trataba de detalles. El cliente tenía un programa para anunciarse en la radio de manera trimestral. El contrato era casi así de grueso. Era un trabajo de mucho detalle. El cliente en realidad deseaba que alguien lo leyera. Imagínense. No soy persona de detalles. Soy de relaciones. Me presento y trabajo las relaciones. El cliente esperaba que supiera qué decía la página 247 de su contrato. No lo consiguió. Así que un problema de detalles se volvió un problema de relación. ¿Entienden lo que digo? Nuestro director cometió 2 errores fatales. No entendió qué deseaba el cliente, pero lo más importante es que no conocía mis fortalezas. Puedo querer ser un buen ingeniero de ahora en adelante, pero eso jamás pasará. Así de simple. Los empleados quieren trabajar para personas que realmente entiendan sus fortalezas. Hay algo negativo en solo ver debilidades. Los empleados quieren trabajar con líderes abiertos. No les gustan los líderes cerrados. Ellos lo resienten. Les incomoda notablemente que alguien los esté vigilando constantemente y les diga que está mal. Y suele pasar que los vigilemos y luego nos excusemos diciendo, bueno, yo soy del tipo A. Al empleado no le importa de qué tipo es uno. ¿O sí? Los empleados se sentirán agraviados si constantemente ustedes se fijan en qué es lo que hicieron mal.
Estuve en el consejo directivo de un nuevo hotel de descanso. Eran buenos tiempos aquellos, era un hotel de clase mundial, o tenía el potencial de serlo, y cuando se abrió, el personal se veía satisfecho, se notaba en el brillo de sus ojos, tenían la disposición de servir a los clientes, de preocuparse por ellos, se deseaba dar un excelente servicio. Fue un extraordinario periodo. Un año después, se acabó todo ese entusiasmo porque teníamos a un director que era un líder cerrado. Todos los días al llegar al hotel se fijaba en lo que la gente hacía mal. Observaba el 5% que no se había hecho perfectamente, más que el 95% que estaba bien hecho. Por lo tanto, un año después teníamos empleados con muy poca disposición. Veían con desánimo el trabajo de todos los días. El beneficio, por otro lado, de ver lo positivo de la gente es incrementar su confianza. Piénsenlo un momento. Si saben que tienen que ir, no obligados, que tienen la oportunidad de ir a trabajar a donde alguien les dirá lo eficaces que son, ¿creen que les gustaría ir? Sí, claro. Sí, a cualquiera. Hay otras posibilidades. Pueden crear esa cultura dentro de su compañía. Fíjense en lo que hacen bien y formarán una cultura donde las personas lo harán lo mejor posible. Si observan lo que está mal, ellos también lo observan. Ven lo que está mal, miran los obstáculos, solo eso, no muestran sus posibilidades. Entonces propicien innovación y creatividad. Si le digo qué tan bueno es, haré que piense que debe ser más creativo, o que dé más sugerencias, y se reducen los conflictos. En todo el departamento se reducen los conflictos entre las personas, se incrementa la productividad y se reducen las renuncias. Así es como se busca la grandeza. Pero no se preocupen, ya que esto no es muy caro ni es la solución más complicada para nuestros retos como directores, y de acuerdo con mi experiencia esto es simple, un arma poderosa. Los equipos de atletas de todo el mundo, aquellos que logran proezas, ya sea en un deporte individual o en un equipo, aquellos que realizan proezas, hacen lo fundamental bien. Hagan lo fundamental bien. Hubo en el baloncesto un entrenador colegial en los Estados Unidos llamado John Wooden. Entrenó a la UCLA durante un largo y memorable periodo. Quisiera poder recordar las estadísticas, pero el punto es que ganaron 80 juegos de baloncesto seguidos sin perder. Ganaron, creo que fueron 15 campeonatos nacionales en los Estados Unidos, entre todos los equipos colegiales. Tenían superestrellas. Puedo decir que algunos de ellos tuvieron extraordinarios momentos de éxito como jugadores profesionales. Ahora pregunten a esas superestrellas qué fueron obligados a buscar cada tarde en la cancha de baloncesto durante la práctica, y les dirán lo básico. Cómo pasamos, cómo lanzamos, cómo defendemos, cómo hacer bien lo básico. Eso es lo que hace un liderazgo abierto, eso, buscar la grandeza. Cómo desarrollamos este hábito, cómo podemos acostumbrarnos a superarnos. ¿Existe alguna guía para hacernos el hábito de buscar la grandeza? Primeramente, necesitan identificar la fortaleza individual. Piensen en esto, no es una tarea sencilla. Estoy hablando de no solo identificar las habilidades técnicas, si es un buen programador o no. Hablo de identificar sus fortalezas. Piensen en esto, y si tienen que hacer uso de alguna evaluación, los animamos a hacerlo. Pero si existe una cultura, digamos, dentro de su compañía, que sea muy disciplinada, muy estable, muy dependiente, supeditada y muy detallada, y contratan a alguien que tiene la calificación técnica para hacer el trabajo, pero si él no es disciplinado, estable, supeditado y detallista, si es agresivo, impaciente, si parece tener prisa, listo, ya está hecho,
Bueno, culturalmente no encajará en su organización como los demás. Nuestra labor es conocer el potencial de la gente y esto significa conocer sus capacidades, su capacidad técnica y su capacidad conductual. Debemos identificar ambas. A veces es tan simple como interrogarlos. Pueden hacerlo, usen diferentes métodos, hay muchos disponibles, que les platiquen acerca de sus habilidades, que no sean técnicas, sino de conducta. ¿Por qué está desempleado? Escuchen su respuesta y concluyan. Número 2. Comenten su capacidad cuando sea posible. Por ejemplo, pueden decir en una reunión, quiero que Tommy esté en el equipo, es un excelente gerente de proyecto. Su trabajo es hacerle saber a Tommy que es un excelente gerente para desarrollar su potencial. Así que el paso 2 es hacerse el hábito de referir la fortaleza de la gente, tanto como sea posible. Número 3, hagan que la persona sea responsable de su fuerza. Los líderes abiertos no solo identifican la fortaleza, los hacen responsable de la misma. Es decir, la idea en sí es retener para lograr excelencia. Luchen por conservar su fortaleza. No permitan que renuncien. Un líder abierto no lo haría. Ellos establecen altos estándares. Luego les dirán, espero, Susana, que conozcas estos estándares porque eres hábil. Sé que puedes hacerlo. Confío en ti. Cuando la gente sabe que confían en ella, cuando apuestan por ella, las más grandes cosas pasan. Recapitulemos lo que hemos aprendido. Hay 3 pasos que aprendimos. Para practicar la estrategia para observar la fortaleza. El primero es averiguar cuáles son sus fortalezas. Tómenlo entonces como nuestra responsabilidad llegar a conocer a fondo a nuestra gente. Pueden averiguarlo con evaluaciones o a través de la observación o sencillamente decirles que creemos que son buenos. Si les decimos, nos responderán que son buenos. Lo segundo es referirnos a esas fortalezas tanto como sea posible. Hay que decirle a la gente que es lo suficientemente buena. Finalmente, que sean responsables. Si nos dicen qué tan buenos pueden ser, hasta dónde pueden llegar, lo ubicamos en una categoría. Si podemos retener a la gente en esa medida, esta es una muy sencilla estrategia, pero adquiere una fuerza que va más allá del entendimiento. Si conocen la fuerza de la gente, háganselo saber y todos los días fijen su atención en observar sus cualidades. Vean su fuerza, refiéranla, que ellos lo sepan. Háganlo. El desempeño de su departamento, de su compañía, su productividad, sus resultados, se irán al cielo y sus empleados darán lo mejor de sí.